Este es el panel Nación y Género en Debate, Feminismos en la Construcción del Proyecto Nacional y Popular del Segundo Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano. Muchos y muchas de ustedes ya vienen participando en las mesas de la mañana, así que, bueno, en algunos casos los debates van a ser continuados, como en mi caso, que vengo de participar en la mesa de Feminismos e Interseccionalidad, y en otros seguramente serán nuevas instancias para seguir reflexionando sobre esto que nos preocupa, que tiene que ver con un proyecto común, con la construcción de un proyecto nacional y popular, que es la gran pregunta que ordena todo el Congreso. En primer lugar, agradecerles a los organizadores del evento por la invitación, también a ustedes por estar aquí hoy acompañándonos, y por supuesto a las tres panelistas que hoy van a estar en esta instancia disertando sobre este debate entre género y nación. La realidad es que se trata de un enlace, cuando pensamos en nación y género, que resulta fundamental para poder pensar ese proyecto común, y afortunadamente contamos con tres mujeres que militan, que reflexionan y que han tenido lugares de muchísima responsabilidad han tenido y tienen lugares de mucha responsabilidad en la academia, en el Estado, en ámbitos de la militancia, de las organizaciones civiles, para pensar justamente esta interacción entre los feminismos y nuestro proyecto nacional. En primer lugar, va a tomar la palabra Lucía García Easton. Ella es licenciada en Comunicación Social, es periodista, es feminista, es responsable de Cultura del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, y también es integrante de la organización Hijos. Además, nos va a estar acompañando Flavia Delmas, que es periodista, es licenciada en Comunicación, especialista y magíster en Integración Latinoamericana, doctoranda en Comunicación Social. Fue la primera secretaria de Género de una facultad en la Universidad Pública, directora de la especialización en Género y Comunicación hasta el año 2023, directora de la revista Con X de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, también de la Universidad Nacional de La Plata, y fue subsecretaria de Políticas contra la Violencia de Género en el Ministerio de las Mujeres en la Provincia de Buenos Aires en el periodo 2019-2023, y actualmente desarrolla escuelas populares de género y es docente en comunicación popular y en formación de formadores en Ley Micaela. Secretaria también de Derechos Humanos del PJ del municipio de Berisso. Finalmente va a estar Laura Mason. Ella es máster y doctora en Antropología Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, es profesora e investigadora de la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, se ha especializado en estudios de género, feminismo y participación social y política de las mujeres. Sus investigaciones etnográficas se han centrado en las políticas públicas, el movimiento feminista en Argentina y la profesión militar, en particular la integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Entre el año 2020 y 2023 estuvo como directora de Política de Género del Ministerio de Defensa de la Nación, y es autora de Feministas en todas partes, una etnografía de espacios y narrativas feministas en la Argentina, y también de Militares Argentinas, una evaluación de las políticas de género en el sector de defensa. En el presente es consultora para la ONU Mujeres. Así que la verdad que es un panel de lujo que ya en sí mismo deja muchísimas expectativas para esta conversación. La primera que va a tomar la palabra es Lucía, así que si les parece bien, la escuchamos. Bueno, muchas gracias Manu por la presentación, y bueno, a quienes organizan este encuentro por la invitación. Me honra compartir panel con estas dos compañeras. Y bueno, y algunas caras del auditorio que conozco y que no sé, me interpela que me escuchen. Podríamos cambiar de lugar. No, un poco compartirles algunas ideas. A mí me parecen dos ejes profundamente convocantes, lo nacional y los feminismos, y además dos tramas o líneas históricas que han estado en tensión en nuestro país, ¿no? Que siguen estando en tensión también, y que, bueno, y que hay mucho como para pensar, revisitar y volver a organizar, ¿no? Genealógicamente. En ese sentido, bueno,
me releí algunos capítulos, algunos capítulos del libro de Araceli Bellota, pero El peronismo será feminista o no será nada, que trabaja justamente estas cuestiones y sobre todo ella parte de la hipótesis de que Argentina es una nación que nace con violencia, ¿no? Por el genocidio indígena y por, bueno, lo que son después las luchas entre federales y unitarios, ¿no? Y cómo hay ahí algo constitutivo alrededor de la violencia en la historia de nuestro país que, por supuesto, también nos interpela desde los feminismos. Y historizando un poco, pensaba en esto de esa matriz liberal de los primeros movimientos feministas en Argentina. Ustedes recordarán Julieta Lanteri y las primeras sufragistas, que ideológicamente, políticamente, digamos, tomaban una perspectiva que era como más bien europea de origen, ¿no? Que venía como de esa tradición del liberalismo europeo, y donde lo que se planteaban como mujeres profesionales que disputaban derechos en igualdad de condiciones que los varones, ¿no? Pero había como todo otro universo de demandas de las mujeres que quedaban por fuera. Bueno, va a ser el peronismo, primero el anarquismo, ¿no? Que pone en escena un poco estos debates con algunas referencias en torno a discutir el lugar de las mujeres en los propios espacios de las organizaciones y en esta perspectiva cuestionadora del Estado. Igualmente había todo un planteo comunitario, ¿no? Porque bueno, ahora con el anarcocapitalismo hay que hacer algunas aclaraciones para precisar a qué nos estamos refiriendo. Y después, bueno, por supuesto, la irrupción del peronismo, de Eva Perón como figura, que va a traer otros debates, inclusive que va a negarse como identidad el feminismo. O sea, ella va a decir que ella no es feminista, que las feministas son unas señoras grandes y bigotudas que no expresan las necesidades de las mujeres trabajadoras, y va a traer un feminismo plebeyo, ¿no? A la escena, y que justamente va a ser la que va a catalizar la posibilidad del voto femenino, ¿no? Ella como figura, su partido, la fundación del Partido Peronista Femenino en todo el país, esa gesta me parece que hay que contarla muchas veces, porque no sé si la dimensionamos en todo lo que significó, ¿no? Esta mujer que armó unidades básicas en todo el territorio nacional con mujeres que no estaban politizadas, o algunas sí, pero no tenían la habilitación para politizarse, ¿no? Esa fue la verdadera revolución, que después se plasma en el voto, en cómo ese voto se expresa, pero la tarea organizativa de las censistas, de enviar hasta el último rincón del país a mujeres, para que además estas ciudadanas, o sea, estas mujeres empiecen a ser ciudadanas, porque recordemos que hasta ahí la documentación que había era la libreta de enrolamiento, que tenía que ver con el rol que ibas a jugar en el servicio militar. Entonces había mujeres que ni siquiera tenían un documento, ¿no? Entonces hay toda una, digamos, una gesta de brindar derechos y de reconocer derechos a las mujeres ya desde el momento previo a que se plasme el sufragio femenino con la fundación del Partido Peronista Femenino, que también tenía singularidades y es fascinante. A mí, si tuviera otra vida, me dedicaría a estudiarlo. Esto de, por ejemplo, que en las unidades básicas de las mujeres no podían ingresar los varones, ¿no? Ahí hay todo un posicionamiento que en realidad no tiene que ver con una lógica de exclusión, sino con una lógica de cuidar ese sujeto político que estaban haciendo, que necesitaba espacios para expresarse, necesitaba confianza para tomar la palabra, ¿no? Todavía a veces nos pasa que a las mujeres en los espacios mixtos nos cuesta más la toma de la palabra. Bueno, imagínense en aquel momento donde recién empezaba a ser una realidad posible la igualdad con el derecho al voto. Entonces esto incorpora a la discusión política
podríamos pensar que son otras sujetas sociales las del feminismo popular, ¿no? Feminismo nacional y popular, que por supuesto no se denominaban a sí mismas en estos términos. Creo que no hubieran estado de acuerdo con que las llamemos así, pero que, visto en perspectiva histórica, están en la matriz de lo que después va a ser todo un movimiento que nos llevó al Ni Una Menos, finalmente la sanción de la ley de aborto legal, a la campaña que ayer cumplió 20 años, el Ni Una Menos estamos cumpliendo 10 años en breve, ¿no? Ya estamos teniendo una suerte de tradición cercana de los feminismos con mucho peso, ¿no? Que se ha instituido políticamente como una referencia fuerte, tanto al interior de nuestro país como hacia afuera, como hacia Latinoamérica y el mundo, ¿no? Entonces, ahí se ponen en juego otras demandas, otras reivindicaciones, y se empiezan como también a combinar de otras maneras. Durante los años del macrismo, en el Instituto Patria, algún grupo de compañeras empezamos a armar lo que eran los seminarios de feminismo y peronismo, que justamente fue este trabajo de recuperar, desde las voces de especialistas, investigadoras, toda esa tradición que no nos parecía visible, ¿no? O sea, estaba cristalizado que Evita había dicho que no era feminista, por lo tanto, las peronistas no éramos feministas, por lo tanto, bueno, ese debate no existía. Bueno, cuando empezamos a indagar y a recuperar y a reinterpretar todas esas instancias, empezó a emerger también una historia para quienes somos militantes del campo popular, yo particularmente peronista, también un punto de intersección, ¿no? Entre estas dos identidades, un punto de intersección que para muchas era algo lógico, tenía que ser, pero no estaba justificado históricamente, ¿no? Parecía que estábamos forzando tradiciones que no se encontraban. Y en realidad, bueno, revisando y repensando hacia atrás, fuimos encontrando una organicidad también en todo ese recorrido, que yo creo que sin duda, junto con la historia de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que también son una singularidad muy específica de nuestro país en el marco de las luchas por los derechos humanos, que tampoco se reivindican feministas, salvo Norita Cortiñas, pero que sin embargo en su práctica llevan adelante una construcción de mujeres colectiva y además una subversión, y uso a propósito esta palabra, de los roles tradicionales de la maternidad y del abuelazgo, ¿no? O sea, ellas revierten, tensionan, transforman, discuten desde los lugares más conservadores de los roles que se nos asignan a las mujeres, esas dimensiones, los politizan, ¿no? Los reinventan. Entonces, esa tradición también es muy importante para nuestros feminismos porque, por tomar una referencia, el pañuelo verde de la campaña del aborto es tributario del pañuelo blanco de las madres, ¿no? Y nada más y nada menos que lo simbólico con el papel que sabemos que juega en la construcción de identidades, en las luchas, en las referencias, bueno, es sumamente potente, ¿no? Y es un símbolo que además los dos, tanto el blanco como el verde, trascendieron fronteras. Y en muchos otros lugares del mundo, ver esa imagen ya nos remite a esas luchas que hay por detrás. Pero hay otras cuestiones que yo creo que las madres y abuelas le aportaron a nuestros feminismos, que son el poner el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Esta lucha que se hace con el cuerpo en la plaza, con el cuerpo en la escena, con el cuerpo en la calle, ¿no? Por supuesto que en general todas las luchas implican, cuando implican movilización, implican una presencia física y un juntarse con otras y con otros. Pero hay algo de la tradición de las madres, las abuelas, que siendo grupos muy pequeños de mujeres, 14 fueron las que marcharon la primera vez el 30 de abril del 77, van y ponen el cuerpo igual, ¿no? Aunque no haya masividad, el cuerpo se pone. Y las feministas el cuerpo lo ponemos. Eran 5 o 10 las que empezaron a juntar firmas por el derecho al aborto, pero iban y ponían el cuerpo en escena para dar esa discusión, esa pelea. Eso me parece que también es una marca
a retomar, ¿no? Y bueno, y después, por supuesto, esta dimensión colectiva, esta máxima feminista de que lo personal es político, resignificado al punto de que, bueno, las madres renuncian a la maternidad de sus hijos en singular y asumen una socialización de la maternidad, le llaman ellas, asumiendo que todas son madres de los 30.000, ¿no? Un movimiento que también los feminismos hacemos cuando, por ejemplo, en la primera movilización del Ni Una Menos en 2015, muchas lecturas después proponían que era una suerte de duelo colectivo, ¿no? Estábamos todas ahí duelando a todas las que nos mataron. Podía ser más cercana, podías tener que ver o no, pero en definitiva, como movimiento feminista, a todas nos había pasado, ¿no?, que teníamos muchas menos. Entonces, creo que esas tres claves nos permiten pensar cómo este movimiento va adquiriendo tanta potencia y eso después se plasma en los ministerios, el Ministerio de Mujeres de Nación, el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, como una instancia propia de los gobiernos populares que buscan darle entidad, instituir esas luchas en figuras u organismos o políticas de gobierno. En este caso, bueno, fueron organismos. Y ahí, por ahí referirme a la experiencia que yo más conozco, que es la de la provincia de Buenos Aires, encabezada por la ministra Estela Díaz en su segundo mandato, que es todas las tensiones que se generan cuando una institucionalidad feminista se pone en juego y en relación con otras institucionalidades del Estado que no son feministas, por más que tengamos aliadas y algunas compañeras feministas en otros lugares, ¿no? Entonces ahí me parece que se abre todo un debate enorme y riquísimo, porque estamos, digamos, tensando donde se discute la política pública, donde se elaboran la gestión con lógicas que son patriarcales en la mayoría de los casos, ¿no? Y bueno, y ahí todavía es una experiencia que está en proceso, pero hay muchas cuestiones que uno ya puede ir identificando y pensando, y también puede constatar cómo esa presencia de los feminismos en la institucionalidad modifica y transforma a esas otras estructuras que venían en otras lógicas, ¿no? Por ejemplo, con mucha claridad, por ahí Flavia lo puede decir mucho mejor, en las intervenciones respecto de la violencia al interior de los organismos del Estado, ¿no? O sea, que vos tengas en el lugar de trabajo un lugar de referencia para denunciar situaciones de violencia en el ámbito laboral y en el ámbito de tu vida, bueno, es algo que cambia la escena, ¿no?, de por ahí otros contextos donde eso era algo de tu vida privada que no podía pasar por ese ámbito, que en todo caso era un problema personal tuyo, ¿no? O sea, ya construir espacios legitimados desde el Estado para que estos temas puedan ser abordados y trabajados, bueno, es una transformación que yo creo que va a perdurar con el tiempo, espero, apuesto a que perdure, ¿no? Y por otro lado, también pensar en esto de, ahí venían con el libro ¿Por qué odian?, que es una recopilación de textos en relación a los ataques al feminismo previos a que asumiera Milei, porque ya antes, desde la campaña, ¿no?, venían en esa lógica que recopiló Estela Díaz. Y hoy justamente escuché que Adorni se refirió a 3 programas de nuestro ministerio, no sé, Flavia, si estabas al tanto: Mar para Todas, Masculinidades para la Igualdad, y el otro era, bueno, no me voy a acordar, o sea, Ciencias sin Estereotipos, viene bien para este ámbito en el que estamos, ¿no? 3 programas con los nombres singulares, ¿no? O sea, googlearon, trabajaron, buscaron. Y entonces eso era el ejemplo de en qué se malgasta la plata, en este caso Axel Kicillof, con estas políticas, ¿no? Y entonces no es la primera vez que pasa, pero bueno, justo pasó hoy, lo tenía que traer a esta charla. ¿Qué es lo que pasa? Que somos los feminismos y los feminismos populares un enemigo predilecto de esta ultraderecha
fascista, bueno, en fin, todas las discusiones terminológicas que hay para nombrar este engendro que en Argentina es el mileísmo. Y bueno, y ahí digo, sin duda hay algo de lo disruptivo que traemos al debate público que, bueno, que molesta, que hay que atacar, que hay que deslegitimar, ¿no? Que hay que desmantelar. ¿Y cuál creo yo que es esa discusión que traemos al debate público, en el fondo, la que más molesta? Es la discusión sobre cómo distribuimos los cuidados en nuestra sociedad. Porque ahí nos estamos metiendo con la estructura económica, nos estamos metiendo con las lógicas del trabajo, nos estamos metiendo con las vidas cotidianas de todas las clases sociales, ¿no? Entonces, esta operación que el poder ha hecho recurrentemente de estigmatizar, generar una especie de visión caricaturesca sobre ciertos sujetos sociales, hoy se pone en juego, por supuesto, con otros sectores también, pero particularmente con los feminismos. Entonces, ¿qué somos? En el Estado somos estas que gastamos plata en boludeces, como que mujeres que nunca fueron al mar vayan y conozcan el mar, como pensar que sufrieron violencia, exacto, que los varones tengan espacios para pensar masculinidades no violentas, o que la ciencia, justamente la ciencia, están desmantelando todo, las universidades, CONICET se llevan puesto todo, ayer la protesta de los investigadores, pueda pensarse sin estereotipos, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se construye esa operación ideológica, simbólica de descalificación con todo un trabajo sostenido de mucho tiempo, ¿no? Laje, ¿cómo se llama el otro? Agustín Laje, pero ahí está el otro, bueno, no importa. Esos ideólogos del mal vienen laburando hace un montón y vienen, esta es una hipótesis que tengo, no la terminé de constatar, tomando mucho de referencia las lógicas de los feminismos. El trabajo que las feministas hicimos en redes para instituir el Ni Una Menos como una consigna que expresara simbólicamente en ese momento social el repudio a las violencias de género y que lograra masificar y trascender la frontera de las familias y los afectados directos, tuvo que ver con una lógica de periodismo colaborativo, de utilizar las redes, los hashtags para eso rebote, se replique, con que fuera una consigna que comunicara claramente lo que queríamos decir, ¿no? Estuve revisando ese primer encuentro de lectura de poesía en la Biblioteca Nacional estos días, por la proximidad de los 10 años, y es impresionante el aluvión conceptual de cosas que aparecen ahí, ¿no? Que después vamos a desarrollar y a poner en juego en ese debate público. Lo mismo con el aborto, ¿no? Yo lo digo desde la comunicación, que es mi especificidad, pero empezar a usar el corazoncito verde en nuestras identidades en redes. Empezar a encontrar múltiples argumentos por los cuales defender el derecho al aborto legal, ¿no? Y sobre todo, un cambio que yo creo que hubo en los últimos años del debate, que tuvo que ver con asociar la idea del aborto legal a lo vital, al proyecto de vida, al deseo, ¿no? Y correrlo de la cuestión exclusivamente de salud pública, o sea, sí, también, pero esto que en publicidad se llama asociar a valores positivos, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos un modo que también las más jóvenes se sintieran interpeladas y parte de ese discurso y vieran como una necesidad a defender, ¿no? Ese derecho? Entonces, creo que todo eso sigue teniendo aún hoy, que Adorni dijo esto, una potencia disruptiva muy fuerte. Yo no quiero ser categórica, pero vieron que nosotros titulamos mucho. Yo creo que en un punto los feminismos son el proyecto político más disruptivo de este contexto, ¿no? Que más a fondo cuestiona y que tampoco, no hay modo de que sea marginal, porque los temas de los que hablan los feminismos nos atraviesan a todas
y todos y todas en nuestras vidas cotidianas. Entonces, no hay manera de quedar afuera de estos debates. Por supuesto que la estigmatización funciona, por supuesto que tener todos los medios de comunicación y las redes operando produce un desgaste. Por supuesto que estar teniéndonos que ocupar de cómo sostenemos la vida, porque todo se nos complica cada vez más, nos quita la energía para poder pensar creativamente, por ejemplo, cómo dar estas discusiones, ¿no? Yo decía, ¿cómo le contestamos esto a Adorni? Y aparte, si vale la pena darlas en esos términos, ¿no? Todas estas cuestiones políticas que nos plantea este momento, pero todo eso son dificultades que estamos teniendo, pero no obturan la potencia enormemente transformadora de los feminismos. Y en ese sentido, bueno, creo que la experiencia que estamos haciendo de la institucionalidad es un enorme aprendizaje que habrá que seguir profundizando, pero que no es de ninguna manera un punto de llegada, es un nuevo punto de partida para ver cómo logramos traducir todo eso que como movimiento hemos sabido generar también a las lógicas del Estado. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Le vamos a pasar la palabra entonces a Laura para que continúe con la intervención. Bueno, buenas tardes a todas, todos. En primer lugar, agradecer la invitación para formar parte de este panel y bueno, es un placer estar acá en el Congreso y con las compañeras en la mesa. Yo me quedaría con la última frase que dijo Lucía, que es la experiencia así de trasladar, o sea, la experiencia de la institucionalidad y cómo trasladar lo construido desde el movimiento en políticas de Estado. Y cómo hacerlo también en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, hay 3 frases que elegí que a mí me parece que pueden ser 3 puntos para pensar, porque estamos en un momento de mucho bajón, ¿no? Como en un momento que está difícil, está muy difícil. Entonces, la primera es una frase de Borges que dice: el éxito y el fracaso de esos grandes impostores. Yo hice mi tesis de doctorado sobre movimiento feminista en Argentina y empecé en el año 2001. Entonces siempre cuento la anécdota que cuando nosotros teníamos un grupo, le hice en la Federal de Río de Janeiro, no había tesis de género, o sea, era como todo era raro, no encontrar a alguien que me dirija, que el tema sea legítimo, etcétera. Y las feministas no eran un sujeto legítimo dentro de las ciencias sociales, ¿no? Ni de la sociología ni de la antropología. Entonces, cuando yo presentaba mi tema, me decían, pero ¿quiénes son esas minas? Me decían mis compañeros, ¿no? ¿Quién las conoce? O sea, 4 locas y me decían que son de clase media, que odian a los hombres y que son pocas. No son pocas, entonces, bueno, ¿qué es la contracara de un sujeto legítimo de investigación? Tiene que ser muchos, tiene que ser pobres, sí, no tiene que odiar a los hombres. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque en ese contexto yo escribí mi tesis sobre movimiento feminista, que era como una tesis destinada al fracaso, digamos, porque no existía el feminismo. Entonces la gente me decía, no hay movimiento feminista en Argentina. Entonces, y eso lo agradezco a la antropología, porque la verdad que yo no iba a estudiar feminismo, porque yo soy parte de esta sociedad y compartía un poco, o sea, no veía feministas en todas partes, como se llamó después mi libro, sino que yo estaba estudiando, había empezado con políticas de género en provincia de Buenos Aires, sí, que las manzaneras, o sea, hay mucha gente joven que no se acuerda, pero otra gente se acordará, las manzaneras de Duhalde y Chiche Duhalde, que eran mujeres de sectores populares que implementaban políticas alimentarias sobre todo, y la verdad que yo me cansé de escuchar que ellas decían que hacían política porque les interesaba lo social. Yo no soy política, pero a mí me interesa lo social. Entonces yo, eso fue una experiencia muy linda, la tesis en el momento no me gustó, ahora sí. Y entonces dije, bueno, yo ahora quiero mujeres que hacen política, pero que digan que hacen política. Entonces seguí buscando en el peronismo y caí en las feministas. Claro, porque las feministas hacen política,
¿sí? Pero la ciencia política no reconoce eso como política. Y acá tenemos algo para empezar a pensar, y acá ya vienen las propuestas de transformación. ¿Cómo construimos los conceptos en las ciencias sociales? ¿Sí? Entonces, mi libro, que para mí es de antropología política, para todo el mundo es de género. No, no es de género. Yo estoy mirando cómo hacen política las mujeres, ¿sí? No estoy mirando cómo hacen política los varones. ¿Cómo hacen política las mujeres? Estas mujeres dicen que hacen política y ustedes han visto las transformaciones del siglo XX y siglo XXI, que son muchas, ¿no? Entonces, en ese momento, la verdad que el panorama, yo me acuerdo que íbamos a Plaza de Mayo a repartir panfletos cuando hacía trabajo de campo, no sé, éramos 8 y pasaba la gente con ramos de flores y nosotras repartíamos. A mí me daba una pena, porque bueno, yo estaba ahí haciendo campo, pero era realmente como, era triste, ¿no? Entonces íbamos a hacer manifestaciones, no sé, frente a la casa de Salda porque había habido un caso, etcétera. Y era todo, muy poquitas. Y el último congreso, Encuentro Nacional, perdón, de mujeres feministas que fue en Tandil, serían 150, no era más de eso. Y ser feminista era como muy diferente de lo que es hoy. Entonces, a mí me parece que ahí hay algo que en ese momento se leía como esto. ¿Quién conoce estas 4 locas, digamos, no? Sí, que son de clase media, etcétera. Y eso fue como una transformación silenciosa y subterránea, ¿sí? Que es otra forma de hacer política. Entonces, lo que en ese momento yo misma por ahí veía como un fracaso, porque decía, bueno, ¿qué hago acá? O sea, estudiando esto, etcétera, ¿no? Que a uno le pasa. Y de repente, ¿no? Como que hubo una explosión, 2015, ni una menos, y hay mucha gente que creyó que el feminismo nació en el 2015, pero no. Y yo como digo que soy como una tía así como medio rencorosa, ¿no? Que dice, estas chicas no saben nada, digamos. Me siento así con algunas de las cosas que pienso. Entonces ahí escribí algo muy cortito que se titulaba ¿Qué perdemos cuando creemos que ganamos? ¿Sí? Entonces ahí hay que volver a situar, barajar y dar de nuevo, ¿no? Y ubicarnos dónde estamos realmente hoy. Por eso la primera es el éxito y el fracaso de esos grandes impostores. La segunda frase es una frase de Rancière que dice: se produce una emancipación cuando se modifica el límite de lo posible y de lo pensable. ¿Y qué pasó? Durante el siglo XX, yo me acuerdo haciendo entrevistas, bueno, ya militaba un poco, yo no soy de capital, así que siendo del interior de provincia de Buenos Aires no tenía mucho contacto. Pero me acuerdo hacer entrevistas, empecé en el 2001, ¿sí? Y entonces ellas me hablaban de que estaban construyendo agenda, ¿no? Entonces era el momento, y yo hice mi tesis de licenciatura también sobre género, entonces ahí el gran desafío era desnaturalizar, deconstruir, visibilizar, construir agenda, ¿sí? Y ¿qué es lo que me parece a mí? Que nosotros estuvimos muchos años construyendo agenda, visibilizando y concientizando. ¿Por qué? Porque ya tuvimos muchos logros, ¿sí? A mí me ha pasado de repente de dar una capacitación en género y me miran y yo digo, me parece que hay que actualizar algunas cosas, ¿no? Es verdad que hay cosas que todavía son un desafío, pero lo son de una manera diferente. Entonces me parece que este momento exige, por un lado, una mirada estratégica, como tuvieron las feministas, ¿sí? del siglo XX, porque esto, bueno, lo que fueron los grupos de concienciación, muy parecido a lo que fueron las madres, o sea, porque uno dice, bueno, madres de Plaza de Mayo, bueno, pero ¿cómo empezaron? 2 mujeres, 3, 4 que estaban en la Plaza de Mayo y caminaban porque la policía no las dejaba estar, y así se construye el lazo social y así se construye una causa, ¿no? Entonces, a mí me parece que nosotros, no sé si supimos leer, y esto no lo digo como crítica, lo digo porque yo creo que tenemos que actuar rápidamente, ¿sí? Y de manera estratégica. Entonces, no supimos leer los logros y nos instalamos en esta cosa y seguimos concientizando. Ay, pero ¿qué pasa que la gente? No, pero no entiende, no hay caso. ¿Cuánto que falta? No, bueno, pero es que hay que hacer otra cosa. Porque eso ya lo hicimos, ¿sí? O hay que hacerlo de otra manera, o la visibilización. Hay una consigna digamos, en las manifestaciones de que ahora que si nos ven se va a caer, se va a caer. Entonces yo, por supuesto, en los ámbitos de activismo no lo digo, pero en las aulas sí. Digo, no se va a caer, chicas. O sea, no se va a caer. Y eso hay que saberlo. Hay que saberlo para prepararse, ¿no?
porque si no se va a caer, ¿qué hacemos? ¿Sí? Si se nos viene encima, como está pasando ahora, ¿qué hacemos? Y esas cosas hay que pensarlas. Y coincido con Lucía con esto de que han tomado muchas de las estrategias de la izquierda, del feminismo, etcétera, porque construyen redes, tienen financiamiento internacional. O sea, Laje ha estudiado mucho. Eso hay que reconocérselo. Bueno, nosotras tenemos que hacer lo mismo. También tenemos que estudiar y tenemos que saber qué es lo que está pasando más allá del shock que nos produce esta situación. Entonces vuelvo a la frase, ¿no? Que se produce emancipación cuando se modifica el límite de lo posible y lo pensable, porque hay que pensar en este momento desde otro lugar. Nosotros tuvimos una construcción, hay que poder ver cuáles fueron esos logros, qué se ganó, qué se perdió, y hay que... Es como con la política pública es igual, o sea, uno implementa una política y eso ya produjo una modificación. No puedo seguir con la misma política siempre, porque no tiene sentido, ¿no? Es como estar siempre en el mismo lugar. Y bueno, con relación a eso, yo creo que hay que hacer una distinción entre lo que es construir una causa social, ¿sí? Que es un poco lo que yo trabajé en mi tesis de doctorado, o sea, cómo se construye una causa social. Yo creo que nosotros construimos la causa, nos creímos la causa y vivimos dentro de la causa. Pero tenemos que salir un poquito de la causa para mirar estratégicamente cómo esa causa se construyó. Y esto de la transformación social institucional, una cosa es construir una causa social, que es la lógica del activismo, que nos exige esta cosa de poner el cuerpo, de estar juntas, de charlar, de poder desnaturalizar. Ahí sí había que hacer un trabajo de desnaturalización. Pero otra cosa distinta es armar una política pública. Y además de que es diferente construir una causa social que armar una política pública, hay que ver esa política pública dónde se implementa. Porque hay otras lógicas de lo social con las cuales tenemos que encontrar un punto de diálogo para producir la transformación o un avance mínimo, ¿sí? Después, si me queda tiempo, les cuento algo de lo que mi experiencia de trabajar en Fuerzas Armadas. Y paso entonces a la tercera frase, que es que el poder opera de manera múltiple e incesante, ¿sí? Que es de Diamela Eltit, que es una escritora chilena. Entonces, no es que nosotros llegamos o que el patriarcado se va a caer. O sea, si se cae, no se va a quedar caído, digamos, ¿no? Es eso, el poder opera de manera múltiple e incesante. Nadie que pierde un privilegio se va a quedar sentado, ¿sí? Eso produce enojos, produce ira, produce rencor y la gente se moviliza. Así como nos movilizamos nosotros, se movilizan otras personas también, que es lo que ha pasado. O sea, se ha logrado una movilización y hay una construcción que también hay que entenderla. Hay ya algunas colegas que están trabajando sobre este tema. Y vuelvo a la primera, del éxito y el fracaso. Hay que ver qué quedó de todo lo que se hizo, porque todavía no nos es tan claro qué se rompió y qué no, digamos, ¿no? Entonces hay que desapasionarse, porque, bueno, digo, uno se entristece, es duro el momento, es difícil, porque hemos tenido, la verdad que, unos cuantos años de construcción constante, etcétera. Entonces ver qué es lo que sí fue decantando, qué es lo que ya está de alguna manera, porque hay cosas que ya están, ¿sí? Que ya están, hay que ver cómo trabajamos, o sea, a partir de los 90, los 2000, se construyó la causa y se construyó la agenda. Ya tenemos la agenda, ¿no? Ahora está vapuleada, etcétera, pero las cosas siguen estando en agenda. El gobierno nacional sacó un spot, digamos, el 8 de marzo. No vamos a hablar del contenido. Sacó un spot el 8 de marzo. Claro, ¿sí? Y se habló de los femicidios, bueno, con información tergiversada, etcétera, pero se hizo. Entonces, hay que como correrse un poquito, no dar un paso al costado para poder mirar. Y tener en cuenta, digamos, esto de que a mí me ha pasado mucho estando en gestión, como que todo el mundo se bajonea porque uno cree que ya... Bueno, yo creía que estas cosas no las iba a escuchar más. Sí, las vas a escuchar, las vas a seguir escuchando. O sea, yo digo, bueno,
Y un poco ya dar eso por sentado, ¿no? Como diciendo, bueno, pero si ya hablamos, si ya dijimos, no, porque la verdad que no, que hay algo, podríamos hablar de Lévi-Strauss y, digamos, ¿no?, el pensamiento estructuralista y la valencia diferencial, ¿sí?, de los sexos, de la que habla François Héritier, y cómo estas cosas perduran a través del tiempo, y qué pasa con esta ideología, ¿no?, que está, o sea, se ataca mucho lo simbólico. Hay algo que, por ejemplo, yo he dado clases en Fuerzas Armadas, en la Facultad de la Fuerza Aérea, desde el año 2010. No había nada que enoje más a la gente que hablar del lenguaje inclusivo. Y no se hablaba de la E en ese momento. La gente enloquecía. Yo tipo me quedaba así y dije, bueno, era como mujeres y varones, ¿no? O sea, entonces me decían, no, eso es así porque hay diccionarios. Entonces yo decía, ok, muy bien, claro, es verdad, hay diccionarios. Ahora les hago una pregunta, ¿quién los escribió? Los hombres. No sé si los hombres, lo escribieron personas. O sea, eso es esto que me lo había dicho una psicóloga, lo cual me llamó la atención, pero hay algo que se conmueve ahí, que yo no sé si nosotros lo saldamos diciendo que la gente es conservadora. La gente sufre, a la gente le pasa algo. No voy a hablar digamos, de lo que son ya políticas organizadas, con una estrategia, con un fin, ¿sí? O que se utiliza esta desestabilización que produce el tema del género y la identidad de género y los derechos de las mujeres, que se usan para fines, se utiliza políticamente, ¿no? Pero sí es cierto que el nivel de lo simbólico es un nivel que tenemos que observar, porque hay algo ahí que nos desestabiliza, ¿no? O sea, lo primero que sabemos cuando nacemos es esto, es el sexo, ¿no? Y bueno, todo esto que en los 80 era como la gran novedad, yo creo que hay que darse una vuelta por los 80, hay que darse una vuelta por la bibliografía de los 90, la que habla de la implementación de las políticas públicas, hay que volver a leer eso. Hay que darse una vuelta por la pobreza, hay que darse una vuelta por la educación y hay que darse una vuelta por la salud, ¿sí? Porque el mismo trayecto que fue haciendo el concepto de género nos fue alejando de esos espacios, ¿no? Entonces estuvimos como muy cerca de la cuestión identitaria, ¿sí?, todo el postestructuralismo, postmarxismo, etcétera, y me parece que hay algo, que hay cosas que quedan, y las cosas que quedan son las cosas que funcionan. Ahí estaba justo antes de, no sé cómo voy de tiempo. Bien, estaba comentando con Flavia, bueno, yo renuncié cuando hubo cambio de gobierno, y cuando hice mi trabajo de políticas de género en el Ministerio de Defensa, para que ustedes tengan una idea, el Ministerio de Defensa lo que hace es trabajar con las 3 fuerzas armadas militares, Fuerza Aérea, Marina y el Ejército, ¿no? Porque a veces se confunde seguridad con defensa. Entonces, con los militares, cada una de estas fuerzas tiene un departamento de género. Antes era una oficina, bueno, yo trabajé con Agustín Rossi y Jorge Tayana. Entonces ahí hicimos un plan integral, lo que fueron oficinas los llevamos a departamentos, ordenamos todo, digamos, ¿no? O sea, venía con un plus que era todo lo que se había hecho en la época de Nilda Garré, muy caído, ¿no? Pero todavía había algo de eso. Y pudimos hacer una integración de las oficinas que estaban en los regimientos del interior, ¿sí?, en las unidades del interior, que respondan a los departamentos y los departamentos a nosotras. Sacamos varias resoluciones, pero yo hice mucho, soy antropóloga, así que yo hice mucho trabajo de hablar, de sentarme y hablar, y explicar y escuchar, mucha escucha, ¿no? Entonces, la verdad que las políticas que fuimos instaurando funcionaron. Flavia me preguntaba, y están las cosas funcionando, ¿sí? Ahí depende de la idiosincrasia de cada fuerza, etcétera. Por ejemplo, bueno, Ejército, que es el más numeroso, el departamento sigue igual, está mejor, aunque ustedes no lo crean, mejor, porque depende ahí del jefe. Entonces el jefe que está ahora tiene más compromiso que el que me tocó a mí, me tocaron 2, digamos. Entonces, y hay cosas que el gobierno civil
está queriendo retrotraer, como por ejemplo una resolución de la época de Nilda Garré, que si hay un caso de violencia de género, yo no le doy la novedad, ellos llaman dar la novedad, es como contar lo que pasó, si no le doy la novedad al jefe, sino que directamente voy a la oficina. Eso se llama saltar la cadena de comando. En una organización jerárquica yo voy a mi jefe, el jefe, y así, ¿no? Entonces, y los militares se negaron. Dijeron, no nos saquen esto porque nosotros nos arman un lío tremendo, a nosotros esto no funciona. O sea, eso está ordenado, eso está funcionando. Y acá voy cuando nosotros, que es eso, ¿no? Cómo transformar lo aprendido en el movimiento, llevarlo a la institución. Yo no puedo ir a una institución altamente jerárquica y disciplinada, no voy a armar una asamblea, por ejemplo. Eso yo lo tuve que aprender. O sea, en una reunión que dije, bueno, vayan pensando para la próxima. Y llegó para la próxima, nadie hizo nada. Y yo digo, ¿pero cómo? O sea, me enojé, traté de que no se me enojé mucho. Me dicen, usted no nos dijo nada. Y yo dije, claro. Entonces, hay que aprender a dar órdenes en una institución así. Entonces, por más feminista que yo sea, te voy a dar órdenes. Bueno, para la próxima, tal fecha, tal cosa se entrega. Y ahí fluía, era facilísimo hacer política pública, digamos, ¿no? Porque es una orden, se cumple. Entonces, esas pequeñas cosas que la antropología ayuda mucho, hay que encontrar esos puntos de encuentro, pero en cada lugar. Cada una en el lugar que trabaja sabrá cuáles son esos puntos de encuentro. En Fuerzas Armadas o de seguridad es la disciplina. Es una falta disciplinaria, o sea, es una vulneración de derechos, pero ahí es una falta disciplinaria. Lo más importante es que es una falta disciplinaria, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos hacer esta traducción y poder, por ejemplo, había cosas del régimen disciplinario que se hizo antes, digamos, de que haya mujeres o no había tantas, entonces era una falta disciplinaria, es agresión de un militar a otro militar. Claro, hay matrimonios militares y hay violencia, entonces yo digo, bueno, pero esto es una agresión de un militar. No, porque es la esposa. No, pero señor, o sea, son dos militares. O sea, usted tiene una persona, hemos tenido algunos casos graves que se han resuelto bien, un caso con lesiones que se destituyó, ¿sí?, a la persona. O sea, no es que es toda una maravilla, pero hay cosas que funcionan. Entonces, mi explicación, ¿cuál es? Usted pierde dos efectivos. Va a perder uno porque está herido y el otro porque cometió un delito. Sí que es un problema de la fuerza. O sea, y la señora, además de ser mujer, es militar, ¿sí? Entonces ya voy cerrando. Me parece que el activismo nos enseña muchísimo, ¿sí? Aprendemos mucho del activismo. Yo, una de las cosas que no dije, que dirijo una maestría en estudios feministas en la Universidad Nacional de San Martín, y en el armado del plan de estudios nosotros tenemos en cuenta tres cosas: la teoría, el activismo y la experiencia de gestión institucional. Tratamos de que nuestras docentes tengan estas experiencias, porque se aprende y se construye conocimiento en todas partes, no solo en la academia, pero son conocimientos diferentes. Si nosotros llevamos el activismo a la gestión al activismo, etcétera, vamos a perder. Entonces, en el aula, por ejemplo, para mí es el momento en el cual no hay que ser políticamente correcto, ¿no? En el aula hay que poder animarse, y esto, ¿no? Vuelvo a la frase 2, cómo modificar el límite de lo pensable. Si para nosotras feministas esto es impensable, bueno, pensémoslo. Si de acá no vamos a sacar una acción específica, pensémoslo y después vemos, pero sí tenemos que forzar el límite que la propia construcción de la causa, ¿sí?, de las mujeres nos ha puesto, porque estamos en un momento de muchísimos desafíos. Gracias. Bueno, arranco. Muchas gracias. Gracias, Gaby, por convocarme, y gracias, Manuela, por la coordinación del panel, y a las compañeras, obviamente, que están aquí, que bueno, la verdad que las envidio un poco, porque digo, ay, pero qué bárbaro cómo fueron construyendo todas las ideas. Yo estoy con un nivel de hecatombe mental que digo, al diablo, lejos de poco apasionamiento, tengo toda la pasión encima. Tengo la pasión porque realmente creo, y hoy lo pensaba así, estamos en una tormenta perfecta. Esta es la tormenta.
y no es una tormenta en donde nos podamos salvar. Estamos en una tormenta en donde estamos en riesgo. Y la verdad que no tengo ganas ni de ser políticamente correcta ni de ser condescendiente, porque me parece que no es el momento, que hay que animarse y que hay que vencer un poco los disciplinamientos de todo tipo, los silenciamientos. ¿Qué pasó ese 3 de junio del 2015? No fue el feminismo. Ojalá hubiésemos sido las feministas. Pero ustedes recuerden que quienes arengaron para ese 3 de junio fue Clarín y La Nación, porque quisieron transformar ese 3 de junio en un movimiento en contra de Cristina Fernández de Kirchner, que era nuestra presidenta en ese momento, y no lo lograron. ¿Por qué no lo lograron? Porque ahí sí vino el feminismo y logramos rescatar lo que fue una de las demandas principales del momento, que fue paren de matarnos, basta de femicidios. Después vinieron las otras dos demandas aglutinantes, la demanda por el trabajo, y los 8 de marzo se constituyeron en un momento imprescindible para el reencuentro y también para la expresión de todas, y para pensar, y de todes, porque a medida que fue pasando el tiempo, fue también de todes. Y la otra que fue el aborto legal, seguro y gratuito, la marea verde. Tuvimos 3 demandas aglutinadoras, y creo que ahí constituyó la posibilidad de ser el feminismo de masas, de ser el feminismo de multitudes. ¿Y por qué digo que ahora estamos en la tormenta perfecta? Porque tenemos de presidente a un violento energúmeno que brega por la ideología de género, o sea, es antiderechos, antigénero, anti todo lo que puede ser la posibilidad del acceso a cualquier derecho. Escuchaba la respuesta que se le da a las personas con discapacidad. El Estado no tiene la culpa que vos seas discapacitado. Esa es una de las respuestas que han dado. O sea, no solamente anti. Es como si te arrancaran el corazón. Una política sin corazón. Porque no deja de ser una política, aunque quieran disfrazarse de otra cosa. Y también pensaba en la figura del caballo de Troya. Vinieron en un caballo de Troya a destruir todo. Desde adentro. Soy el topo que destruye el Estado. ¿Y qué vinieron a destruir? Educación, cultura, deporte, turismo, producción. Bueno, pensemos, el INADI, Ley de Servicio de Comunicación Social, pero quedó lejísimos. Y en este momento, el otro día escuchaba a Berbisky que hizo, me encantó esto que hizo, que fue recolectar todo lo que había dicho este señor Milei sobre el Papa. Entonces, me gustó porque digo, fíjense, no tenemos a veces ni idea, claro, es la vorágine del día a día, entonces no tenemos ni idea de la carga simbólica, violenta que hay permanentemente. Le dijo al Papa, asno, burro, ignorante, nefasto, zurdo, cultor de modelo basado en el odio, la envidia y el resentimiento, lacra empobrecedora, hijo de puta, mierda, sorete mal cagado, imbécil, impresentable. El maligno en la tierra fue lo que menos le dijo. Mamita, si hay algo, me gustó esto que empezaras con pensar el momento fundacional de la patria con violencia, porque si hay algo que expresan las sociedades y que pinta una sociedad, es la violencia que esa sociedad produce y reproduce. Y estamos en un momento de violencia muy, muy preocupante, muy alarmante, y creo
creo que, bueno, que nosotras tenemos que pensarnos. Tenemos que pensar, reflexionar. A mí sí me gustan los grupos de concienciación y de reflexión porque creo que nos debemos la reflexión. Sin disciplinamientos. Sin pensar que, voy a ser crítica con lo que estoy diciendo. Y sí, vamos a ser críticas con lo que estamos diciendo y ojalá seamos muy críticas, porque si no saben qué somos, las auxiliares del patriarcado, las ovejitas condescendientes, basta, la verdad que basta. Creo que un poco nos tenemos que hartar. Y en este agravamiento alarmante de las condiciones, cuando escuchaba a la compañera recién y hoy a la mañana repasaba un poco todos los retrocesos que tuvimos, que 8 de cada 10 varones no se van a poder jubilar, que 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar porque ya no tenemos la moratoria jubilatoria, que obviamente dejaron de haber registración de personas que trabajan en casas particulares, porque, total, ¿para qué? Si se desregula todo, ¿qué me importa? Que te pueden echar y la indemnización, y bueno, va a ser un poquito menos, ¿viste? Que vas a entrar a trabajar y te vamos a tener un tiempito más a prueba, porque hay una ley bases, y la ley bases y convalida todo esto. ¿Cuánto hemos perdido en poco tiempo? Y nosotras, nosotres, que de la Subsecretaría de Mujeres en 1987 habíamos conquistado el Consejo Coordinador, después conquistamos el Consejo Nacional de las Mujeres, después conquistamos el Instituto Nacional y después tuvimos un ministerio por primera vez en nuestra historia. Y ahora que tenemos nada. A nivel nacional no tenemos nada. Echaron a todas las trabajadoras y los trabajadores. Los echaron a cientos de miles. Y todavía escuchamos en esto de no nos tenemos que sorprender, que hay muchas voces que dicen, y bueno, pero eran parásitos del Estado. ¿Hasta dónde entra el discurso de quien domina, del amo? ¿El amo y el esclavo? ¿Hasta dónde entra el discurso del amo? Y entre todos los retrocesos, hoy un programa social está a 78.000 pesos. Una persona que cobra un programa social, que tiene la suerte de todavía cobrarlo, cobra 78.000 pesos. Entonces, cuando te escuchaba decir esto de Adorni, de Mar para Todas, hay que avisarle al señor Adorni que lamentablemente Mar para Todas es un programa que no puede funcionar. ¿Y por qué no puede funcionar? Porque no tenemos más ni Embalse ni Chapadmalal. Porque lo cerraron. Porque son los dos espacios. Era un programa que tenía una pata nacional, una pata provincial y una pata municipal. Era la articulación de 3 niveles del Estado. Y era un programa de reparación. Las mujeres lesbianas, travestis, transexuales, intersexuales que iban a ese programa estaban en procesos de salida de las violencias. Dejamos de trabajar la violencia como la urgencia y la emergencia. Eso fue un paso enorme. Hemos retrocedido en eso también. Hemos retrocedido en eso. Entonces ahora, gracias, si hay alguien que te atiende atrás de la línea, porque queda la línea de provincia de Buenos Aires, pero se desmanteló totalmente la línea nacional. Y hay que pensar qué está pasando en las provincias. Es alarmante, es un retroceso alarmante, es un nivel de crisis feroz en la que estamos. Y, ¿saben? Esto del programa, yo quiero enlazarlo con 2 situaciones. Le decía a las chicas, quiero hablar de 2 casos, el de Joana Ramallo y el de Lucía Pérez. 2 casos paradigmáticos,
2 casos paradigmáticos para el feminismo y 2 casos paradigmáticos para nuestra sociedad en su conjunto. El de Lucía Pérez. Están en este momento transitando el juicio de cesura. Pasaron por el primer juicio, aberrante el primer juicio, en un desplazamiento de sentido que ustedes recuerden, la primera fiscal dijo que la habían empalado a Lucía, mintió. Y eso sirvió para que se hiciera un desplazamiento de sentido en donde Lucía Pérez pasó a ser la comehombres. La comehombres que tenía un poder impresionante para decidir sobre todo y que si quería tener sexo lo tenía. Entonces, pobrecita, murió por una sobredosis. Era una piba de 16 años que iba a la escuela secundaria. Y del otro lado, lo que había era una mafia organizada de tipos que vendían droga y que captaban a pibas del secundario, en parte para cogérselas. Entonces, ¿qué pasó? Después de ese primer juicio, lleno de mitos, de estereotipos, de prejuicios, viene casación. Y casación dice, no, hay que volver para atrás, porque este juicio, la verdad, es un desastre. La familia pasa a esa segunda instancia y vamos a la tercera, otro juicio más. En ese otro juicio se logra finalmente decir fue femicidio, y no solamente se dijo fue femicidio, se dijo fue narcofemicidio. Y empezamos a reconocer un problema que lo teníamos ya encima. Estaban prostituyendo a las pibas y matándolas. Pasa el segundo juicio y casación le regala a la familia, antes de casación, primero el jury, el momento del retroceso. A partir de ahí empieza todo el retroceso. Y no solamente el retroceso para la familia de Lucía Pérez, es el retroceso para nuestro movimiento. Hay que poner algunos puntos sobre las IES. Todo el esfuerzo que habíamos construido para llegar a donde habíamos llegado volvió para atrás. Y a partir de ahí, el retroceso total. Porque después de que quedaron en sus lugares, gozando de buena salud y que siguen recibiendo casos como jueces y emitiendo justicia, diría yo, no sé. Después de eso, para el cumpleaños de Lucía, le llega la noticia a la familia, desde casación, que todo retrocede, que se vuelve para atrás. Y en la vuelta para atrás, el juicio de cesura, que está ocurriendo ahora, para ver si fue femicidio o no fue femicidio. Otra vez, 6 instancias judiciales están atravesando. No solamente es la demora de la justicia, los largos tiempos, etcétera, etcétera. Es también la impunidad. Es también la impunidad. Y es esta ideología de género, este pensar que estas locas vinieron a acusar a los pobres chicos. Y guarda, porque lamentablemente en el segundo juicio participaron antropólogas del lado de la defensa, antropólogas feministas del lado de la defensa, diciendo que había habido consentimiento, y la categoría de consentimiento ahí tuvo un montón de sentido, como si el consentimiento fuese una cosa de, sí, consiento de subir en tu auto, pero no consiento en que pase todo lo que pasó. Uno puede consentir en un momento y dejar de consentir al momento siguiente. En esa instancia estamos. A eso nos lleva el retroceso. El retroceso nos lleva a que se pierdan vidas. El retroceso nos lleva a que haya impunidad.
Y también estamos en el juicio por Joana Ramallo, no el juicio por femicidio, ¿eh? Y yo ahí voy a agregar, no el juicio por narcofemicidio prostituyente. No, no. Estamos en el juicio por venta de drogas y por explotación sexual. Esperando saber la verdad, buscando la verdad. Mañana declara la madre, tendríamos que ir a acompañarla, ¿no? Esperando saber la verdad. Yo siento el silenciamiento. Este verano leí mucho a Han Kang, no sé si la leyeron, a la autora coreana. Y hay uno de sus libros, Imposible decir adiós, en donde el silencio lo siente como capas de nieve que se van acumulando y se vuelven pesadísimas esas capas de nieve. Y la verdad que, saben, después del 2015, cuando armamos los espacios en las facultades y empezamos a escuchar cientos de compañeras que venían a decirnos lo que les estaba pasando y lo que estaban sufriendo, donde después de Telma Fardín empezaban a decir también las violencias sexuales que habían sufrido, sobre todo en las niñeces. Ese poder decir, ese hablar que es liberador, ese hablar, ese poder en palabras que ayuda tanto. Y hoy volvemos al silenciamiento, tan pesado como la nieve. Yo creo que si hay algo que tenemos que hacer es romper ese silenciamiento. Tenemos que poder enredarnos en movimiento. Saben, yo que soy una feminista de las institucionalistas, porque me la he pasado creando institucionalidad, me he llegado a preguntar, ¿cometimos un error? ¿Qué pasó? ¿La institucionalidad bloqueó lo movimentista? ¿O no tiene nada que ver? ¿O en realidad tenemos que volver a resurgir desde el movimiento, desde la pluralidad del movimiento? En un momento que, porque tampoco nos vamos a hacer la distraída, tenemos desazón, tenemos angustia, descreimiento, dificultad para decir, bueno, vamos por acá, que acá es un momento, la verdad, de oscuridad. Y en los momentos de oscuridad, bueno, yo volvería al origen, ¿no? Creo que si hay algo que pienso en este momento que tenemos que reconstruir es el lazo solidario, el parar con la vitrina donde todo brilla, porque ¿saben qué? No está brillando nada. No está brillando nada. Si las compañeras cobran 78.000 pesos, yo me preguntaría, ¿qué podemos hacer de política pública? Si en los comedores no hay ni siquiera a veces comida, ¿qué podemos hacer para que llegue la comida? ¿Cuáles son nuestras obligaciones desde la política pública? Así que yo volvería, como les decía, al origen, en estos 2 minutos que me quedan. Decía Manuela que estoy haciendo escuelas populares de género en Moreno. ¿Y saben qué? No hay cosa más hermosa que encontrarse con las compañeras en un barrio y ponernos a hablar, a discutir, a reírnos, a reencontrarnos y también a abrazarnos. Porque si hay algo que nos va a salvar es la política, obviamente, pero es la ternura también. Es el no hacernos las distraídas. Es no barrer los problemas abajo de la alfombra y enfrentarlos. Porque si no, ¿saben qué? Nos van a ganar ellos. Y no podemos permitir que nos sigan ganando. Porque se nos va la vida, compañeras. Se nos va la vida. Bueno, nada más.
Bueno, muchísimas gracias Flavia, Laura y Lucía por sus intervenciones. No nos queda muchísimo tiempo, pero las 4 coincidíamos en que nos interesaba darle lugar a la palabra, que circularan las intervenciones también de quienes estuvieran participando hoy en la mesa, así que si alguien tiene, perfecto. Buenísimo. No sé si te querés acercar o te paso el micrófono, no sé si llegará. Hola, muchas gracias a todas. Yo soy chilena y me movieron bastante, sobre todo porque mencionaron a una escritora chilena, Diamela Eltit, que ya la anoté, la voy a leer, no sabía que tenía alguna publicación que me interesara. Miro el género desde la gestión ambiental, soy abogada que me dedico al derecho ambiental. Entonces, hace años vengo investigando sobre qué pasa con la brecha de género en la gestión medioambiental y mi pregunta, bueno, y comentarios para las 3, es ¿qué opinan ustedes sobre este machismo y por qué se da? Y especialmente a Laura le pregunto desde la psicología de las instituciones o de los lugares de trabajo, ¿por qué se da esta discriminación a la mujer en la gestión medioambiental? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí detrás? Que lo he vivido personalmente también. Que no se nos da el lugar, que no se nos cree porque somos mujeres y validan la voz de un profesional especialista que sea hombre, por ejemplo. Eso por una parte, y por otra parte, recordar a las compañeras las tesis que son chilenas, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y eso es súper cierto, y el juez es el patriarcado. Eso quería comentar. Gracias. Que gane las elecciones alguien que no sean los libertarios. Para empezar. ¿Querés? Sí, porque por ahí bien parte me parece que... Bueno, bueno, gracias por las preguntas.
Bueno, la compañera de Chile preguntaba por qué el machismo y por qué especialmente en la gestión ambiental. Yo sé muy poco de gestión ambiental, pero por ahí voy a contestar un poco desde el trabajo en Fuerzas Armadas, ¿no? Y el panel se llama Nación y Género en Debate, y yo justo salgo de acá y me voy a dar clases de una materia que se llama Poder y Simbolismo de Género, y estoy trabajando la unidad que es Nación y Nacionalismos, así que, pero bueno, era como entrar en otro tema. Pero Fuerzas Armadas, que tiene un control sobre el territorio, digo, y es el eje un poco también de la nación, sobre todo especialmente en algunos países. En el nuestro el ejército dice que nació con la patria o antes, ¿no? Entonces me parece que hay algo ahí del control de la tierra y la manera en que se trata el ambiente, que tiene que ver con esto, que se puede leer en términos de género, ¿no? En términos de conquista. O sea, esta oposición de naturaleza-cultura, ¿no? Donde los hombres dominan a la naturaleza. Y el ejército surge, y aprovecho un poco para responder, yo no sé mucho sobre feminismo de pueblos originarios, pero sí he tratado en mi práctica de empezar a pensar en mi práctica en las instituciones este tema. Pero digo, cuando se crea el ejército, que es también como, digamos, como una metáfora de la nación, cuando se burocratiza y se profesionaliza, se hace con dos exclusiones. Una de las mujeres, porque el ejército anterior a la creación de la patria, o sea, el ejército antes de la burocratización del ejército era la gente, digamos, ¿no? Yo me sorprendí mucho una vez viendo un documental sobre la guerra de Vietnam, porque en el documental ahí se ven las mujeres, porque cuando se escribe la historia las mujeres desaparecen. Entonces cuando yo vi ese documental yo no podía creer, o sea, como que todo el pueblo, toda la gente luchando en esa guerra, mujeres, niños, todo, ¿no? Algo similar fueron las guerras independentistas donde había mujeres, bueno, ahora se reconoce a, no me acuerdo, Remedios del Valle, Milagros me salía. Remedios del Valle, ¿no? Como alguna de las mujeres o Juana Zurduy. Pero cuando se burocratiza el ejército, las mujeres quedan afuera y se crea el cuerpo de oficiales y el cuerpo de suboficiales, ¿no? Y el cuerpo de suboficiales es un cuerpo subalterno, de apoyo. ¿Quiénes eran los suboficiales? Los pueblos originarios. Y eso lo vimos muchos años después, que yo lo trabajé, pero a través del libro de un colega, que es Máximo Badaró, que escribió Ciudadanos o Militares, que él cuenta que las mujeres que entraban al ejército, en el cuerpo de oficiales, les decían cucarachas, ¿sí? Porque eran negras y feas. Esas chicas eran las hijas de suboficiales, ¿sí? Entonces, ahí, o sea, el ejército, que es como una metáfora de la nación, se va a construir sobre esa doble discriminación. Ahora, yo debo confesar que a mí me costó mucho ver eso. Yo cuando lo vi dije, ¿cómo yo no vi esto antes? Y cómo me di cuenta, porque, a ver, el proyecto nacional argentino de supuesta igualdad y de supuesta blanquitud, que Rita Segato dice es como terror a la diversidad, ¿no? Como el pánico a la diversidad, o sea, Estados Unidos y Brasil han hecho otra construcción en relación con la diferenciación étnica. De verdad, nosotros nos impiden ver esas cosas. Yo veo una foto de las chicas suboficiales y es 100% identidad marrón. Entonces dije, ¿cómo no lo vi antes, no? O sea, claro. Bueno, entonces, un poco respondiendo a por qué el machismo y bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Bueno, el tema de las manzaneras, sí, ahí esa es otra de las cosas que, como decía Flavia también, a mí me parece que hay que, y eso también sería ya como una propuesta de resistencia, es poder vencer los silenciamientos dentro de los feminismos. Porque, y también retomando un poco a Lucía, porque Lucía hablaba de lo que fueron las censistas en la época del gobierno peronista y de Eva. Y cuando se creó la ley de cupo, el porcentaje de mujeres era inferior al porcentaje de legisladoras que había en la época de Eva. Y eso nunca el feminismo lo dice. Yo no he escrito sobre eso, lo subí a mi Instagram en su momento,
pero nosotros tuvimos un porcentaje muy alto de mujeres legislativas hace mucho tiempo atrás, antes del cupo, antes de... Entonces me parece que ahí hay que revisar cosas, y otra cosa que hay que revisar es esta idea de... Porque la política feminista es muy clase mediera, ¿no? Entonces esto de, no, estamos reproduciendo el rol materno, entonces no estamos siendo, no sé, emancipadoras. Pero la verdad que me encanta escuchar, porque yo trabajé con las manzaneras, me encanta escuchar que me decís que las hijas de manzaneras han tenido... Claro, en mi tesis de maestría. Ah, la tesis de maestría. Sí. Era todo el trabajo de cómo el Estado fue construyendo esa imagen de mujer no conflictiva, etcétera. Pero lo cierto es que en algunos lugares, sobre todo con urbanos, las manzaneras empezaron a adquirir un poder tan grande que los intendentes tecleaban. Entonces, ¿por qué el rol materno de cuidado o por qué eso, digamos, es materno y no es un liderazgo social? Eso es para pensarlo, o sea, porque hay eso, yo creo que muchas de las desafíos que tenemos son al interior de los feminismos. ¿Qué es esto? Es romper el límite de lo pensable. Nosotros construimos algo que nos fue útil en un momento y yo creo que ya no. O sea que hay que volver a pensar algunas cosas, ¿no? Bueno, y con propuestas de resistencias y de avances, yo quería hacer una aclaración. Yo no es que esté en contra de los grupos de concienciación. No sé, Flavia, si vos habías entendido eso, sino en esta idea de capacitar para concientizar. Pero a mí, eso, claro, o sea, vamos a concientizar a la gente, es como una misión civilizatoria, ¿no? Vamos a iluminar, vamos a concientizar. Pero los grupos de concienciación sí me parecen súper poderosos. Y a mí me parece que muchas de las estrategias del feminismo del siglo XX siguen siendo válidas. Porque la construcción que se hizo, silenciosa, digamos, constante, ¿sí? Retoma Flavia, también digo esto de sin esta vidriera, ¿no? De que el glitter, que me parece divino, ¿no? No digo que esté mal, pero hay otra cosa que hay que retomar, que yo sí creo que es el lazo social, es levantar los silenciamientos como profe, que soy universitaria, dentro del aula. Hay cosas que hay que decirlas, por ejemplo, no sé, voy a decir algo muy antipático, pero fui jurado de una tesis que era sobre las tareas de cuidado en la Villa 31, sobre mujeres y LGBTIQ+. Entonces digo, ¿cuántas personas de la diversidad sexual tenés vos en tu campo? No hay. Entonces, ¿por qué llevamos una alianza que es del activismo a mirar la realidad social? Si hay personas, y la realidad demuestra que las tareas de cuidado las hacen las personas de la diversidad sexual, pero no estaba eso en el campo. Entonces estamos imponiendo una lógica del activismo que nos puede haber dado resultados, sí o no, es para discutirla, pero nosotros tenemos que usar de manera muy consciente todas las herramientas que tenemos en los distintos espacios. La del activismo, la de la academia, la del grupo de concienciación, pero sí yo creo que hay que sentarse. Cuando estamos en la retaguardia, me quedaron algunas metáforas del ámbito militar, pero ahí hay que sentarse a pensar y a leer y a discutir, porque ahora cuando hay que hacer, hacemos, y después dejamos de hacer y decimos, che, que nos salió mal y cómo, y estar preparadas para volver a hacer, porque vamos a tener nuevamente nuestro momento. Bueno, yo disparando. Me parece que también hay que combatir el esencialismo de los feminismos. Esto de somos feministas, entonces ¿está todo bien? No. Tenemos que poder interpelarnos un poco. Si no, caemos en ser condescendientes con nosotras mismas, y a veces, en esto Lucía hoy hablaba de, bueno, nos metimos en lugares que son muy patriarcales. A las pruebas me remito. La cuestión es no contagiarse de las prácticas patriarcales, y a veces que las prácticas y los discursos queden totalmente, que es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Las prácticas van por un lado y los discursos están yendo por otros. Entonces, ¿cómo los discursos expresan las prácticas? ¿Cómo hacemos para que haya síntesis? Es difícil, es difícil. Me parece que estamos en un momento en eso
muy complejo y creo que tenemos que ver en cuál es la situación. 95 femicidios 2023 en provincia de Buenos Aires, o sea, empezamos a retroceder. Nosotras habíamos salido de los 190 y pasamos a los 70 y pico de femicidios, 74, como una cifra terrible, seguía siendo terrible, pero habíamos empezado a bajarlo, empezaron a subir de nuevo. 400.000 denuncias en provincia de Buenos Aires, entre lo penal, juzgados de familia y justicia de paz. Esos datos no se nos tienen que escapar, porque estamos en una batalla por el sentido. Estamos en una batalla por el sentido y nos están ganando. ¿Cómo producimos sentido y cómo ese sentido logramos otra vez pasar a una ofensiva en el sentido? No sé, ojalá tuviera la respuesta. Yo les decía hoy, me parece que volver a la base es una de las formas. No olvidarnos de dónde salimos, quiénes somos, con quiénes construimos, desde dónde construimos. Es como si perdés la raíz, que un poco es el feminismo comunitario, si no te das cuenta que cuidando el ambiente, cuidando nuestra casa, se nos viene todo abajo. Todo lo que está pasando, todas las inundaciones, los vientos, todo esto, que uno dice, bueno, y nos están diciendo que el cambio climático no existe. ¿Cómo hacemos para decir, hey, sí, fíjense, el cambio climático existe? A veces lo evidente parece que fuésemos ciegas entre lo evidente. Así que si hay alguna respuesta, es la construcción colectiva. Nada se puede solas. Nada se puede solas. Bueno, yo muy breve. No, por supuesto, las manzaneras, las piqueteras también, las trabajadoras comunitarias, hoy podríamos decir, sí. No pretendí ser exhaustiva, solo tomé algunas referencias como para recorrer un poco el tiempo, pero sí, por supuesto, son claves para pensar los feminismos, particularmente en nuestra provincia, ¿no? En relación a lo que decía la compañera de las políticas ambientales, bueno, acá justo tenemos una ministra mujer del tema en la provincia de Buenos Aires, lo cual no quiere decir que el feminismo esté tomando, pero es un dato por ahí interesante yo no conozco a fondo la gestión, la conozco por lo que tenemos en común, con el ministerio nuestro, pero por ahí es interesante mirar ahí qué pasa, ¿no? En el caso de que es una mujer liderando una cartera de medio ambiente. Y bueno, y la más difícil, chicas, ¿qué hacemos? Ay, no sé. Yo creo que una clave es recuperar la potencia. Y lo digo en el sentido de recuperar esta capacidad de hacer cosas que efectivamente transformen e incidan, porque creo que donde nos ganan en lo subjetivo es cuando nosotras mismas nos empezamos a creer que nada de lo que hacemos sirve para nada. ¿Qué es hoy recuperar la potencia? Capaz que son cosas muy chiquitas y no son cosas tan enormes como instalar temas en el debate público, pero me parece que nos va a fortalecer todo aquello que hagamos que logre impactar, incidir y transformar. Y vuelvo a las madres, porque es mi fuente permanente, eran 14 cuando fueron a la plaza, o sea, 14 en plena dictadura militar sin los hijos. Bueno, qué sé yo, inventaron un montón de cosas. Bueno, por ahí es eso, ¿no? Tenemos que retomar todo lo valioso, lo que decía Laura, ver qué logramos, qué quedó, qué no, y seguir inventando y creando. Pero me parece que la clave es en esto de constatar que podemos transformar, porque si no, se nos vuelve en contra, ¿no? Es como muy desmoralizante el esfuerzo cuando no ves ningún
Y cuando además te están diciendo todo el tiempo que todo lo que haces es una pelotudez y que gastaste plata al pedo, y tus propios compañeros, que nos quedó esa pregunta pendiente, te dicen que tenés la culpa de haber perdido las elecciones. Bueno, creo que hay que correrse de esos estigmas, no hacerse cargo y encontrar la dimensión creativa colectiva que la seguimos teniendo, y bueno, la tenemos que poner a laburar. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Agradecerles a las tres por sus intervenciones, también a ustedes por las interrogantes que trajeron, y me parece que hay una síntesis, con esto prometo cerrar, hay una síntesis que recorre las devoluciones que las tres nos pudieron hacer acerca de esta gran pregunta que es cómo seguir, ¿no? Un poco el panel se preguntaba cómo está el feminismo hoy, pero también hay una pregunta detrás que es cómo seguir. Creo que ahí hay algo común que hilvana las intervenciones de las tres, que tiene que ver justamente con que estamos en un momento de retroceso, pero con una gran memoria de haber avanzado, y me parece que tenemos que poder darnos estos ámbitos de seguir encontrándonos, de seguir buscándole la vuelta, de seguir conversando, de seguir pensando, hasta que se vuelva a abrir la ventana de la historia en la que podamos irrumpir como irrumpimos hace 10 años en la escena argentina, de la región y definitivamente también del mundo, donde la bandera del Ni Una Menos de Argentina se propagó por todos lados. Me parece que la política y lo común tiene eso, encontrar el momento en el cual se abre la ventana de la historia y ahí estar listas, estar preparadas con claridad acerca de lo que hay que hacer y sobre todo con una experiencia de lo institucional, una experiencia de lo organizacional, una experiencia de lo que salió bien, de lo que salió mal y de lo que no nos queremos en donde no nos queremos quedar, ¿no? No nos queremos quedar por ahí en debates que ya están saldados o en discutir la agenda que ya está súper aceitada, sino en ir dando un paso más, y me parece que estas instancias siempre nos acercan a ese sueño. Necesitamos que se abra la ventana de la historia y probablemente no sea hoy el tiempo, porque es el tiempo de otros y eso es bastante difícil de internalizar y de hacernos cargos. Pero es un buen tiempo para prepararnos para lo que viene y para la construcción de ese horizonte común con el que seguimos soñando. Así que muchas gracias. Lamentablemente viene un panel diferente, así que nos tenemos que ir, pero las invito a que de última sigamos pasillando con estas discusiones. Muchas gracias.